o adversidades que pueda haber, en Él hay libertad, mis hermanos. Amén. Voy a leer unos textos rápidamente. Ahí en Habacuc, capítulo 3, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Amén? Gloria a Dios. Vamos a gozarnos, mis hermanos. Vamos a seguirnos gozando. Amén.
hermanos que van a dar testimonio, que pasen por favor, que sean breves, ya que el día de hoy tenemos la cena del Señor, y pues para que se vayan ahí acomodando los tiempos, ¿verdad, mis hermanos? Y nos saquen victoria. Así que adelante, mis hermanos, pueden pasar a dar su testimonio de poder. Dios los bendiga, hermanos. Yo me levanto gozoso a darle gracias a Dios por el año que pasó, y les confieso a ustedes que para mí no fue un año pues no muy bueno, pero tuve la victoria siempre. Aunque yo no enfermé, yo no caí en cama, yo no conozco de ese virus que anda. Si anda o no anda, me da igual, porque yo estoy en las manos del Señor. Pero sí he sido, todo el año fui perturbado por un espíritu de maldad, pero gracias a Dios me ha libertado y estoy con vida. Y yo preguntaba, ¿por qué tengo esto? Y a la mente me dijo, porque tienes valor, porque tú vales. Y el demonio es lo que busca, que todos nosotros tenemos un valor grande y no quiere que nosotros seamos salvos. Por eso tenemos la perturbación. O díganme ustedes, cuando se ponen a orar, ¿no tienen perturbación? Claro que la tienen, porque el demonio siempre los va a estar perturbando. Y yo quiero decirles que valoren que todo lo que nos venga en prueba no es igual, cada uno es su prueba diferente, pero Dios nos saca en victoria. Y nuestro camino es buscar al Señor y en Él confiemos. Y en este año le doy también gracias a Dios que pasó allá este año, pero también me hizo a no ser quejoso, a no estarme quejando cada rato que porque me duele la muela, las patas, que porque se me cayó el pelo. No, yo le entregué mi vida al Señor y por eso tengo estas pruebas, y el Señor decide en mí lo que Él busque. Yo quisiera compartirles a ustedes también esto mismo para que tengan el valor de manifestarse ante Dios, tal como Él quiere, y andemos en su presencia con temor y temblor, y dejar lo que Él haga en nosotros, lo que a Él le plazca. Y espero que en este año que empieza, el Señor Dios me ilumine y me dé más fuerzas, porque a pesar de mis años, yo me siento niño, me siento joven, y se los puedo demostrar que Dios está conmigo, y todo lo que yo le he pedido, Él me da. Aunque yo le digo que me dé lo que me sea conveniente, y lo que no sea que lo retire de mí, porque yo lo que quiero es servirle a Él, y me ha abierto los ojos que todas las posesiones, todas las riquezas ahí se van a quedar, pero mi alma se va a ir con Él, y ese es mi gozo. El último verso del Salmo 17 dice: y me levantaré a su semejanza, y esa es mi esperanza. Que Dios les bendiga y adelante. Bueno, pero también le doy gracias a mi Dios por el gobierno de la iglesia, por los pastores, los diáconos, que han tenido mucha paciencia con nosotros. Que Dios los siga fortaleciendo y les dé más fuerza y los ilumine para que cada día sean más fuertes y no se doblen por cualquier prueba, sino más bien busquen al Señor, que el Espíritu Santo los cubra con su luz y los ilumine donde quiera que estén, y que toda tiniebla sea alejada de ellos. Todos los ministerios, y principalmente el ministerio de jóvenes, que no es fácil. Nosotros, como ya viejillos, tenemos que ser el espejo para ellos, darles ejemplo y darles testimonio, y no estar hablando que no sirven. No, mis hermanos, todo el gobierno de la iglesia es útil y es bueno. Nada más que hay muchos de nosotros que hablamos lo que no podemos hacer. Pero yo creo en este dicho que dice que más hace el que no sabe que el que sabe, y por eso pido que Dios los bendiga y a todas sus familias donde quiera que estén con la compañía de nuestro Dios, y el Espíritu Santo esté siempre con ellos.
Y a todos ustedes Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Yo también me paro gozosa con mi Dios, como los del mundo que se gozan en sus santos allí. Y nosotros alabamos un Dios verdadero, un Dios que nos escucha. Gloria a Dios. Y yo les pido oración por toda mi familia. Y gracias porque nos dio otro día de vida. Gracias, Padre, gracias por todo tu pueblo. Y voy a cantar un corito. Nos vamos a gozar en las bodas del Cordero, nos vamos a gozar y luego nos iremos a la patria celestial a morar con Jesucristo por toda la eternidad. Tú y yo veremos al Señor, tú y yo veremos al Señor en aquella santa Sion. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Gloria a Dios. Estoy muy agradecida con el Señor. El viernes ya casi no llegaba a nuevo, iba a chocar, pero no sé por qué, un segundo me quedé dormida en el carro y iba a chocar. Pero en eso algo me despertó, no fue el Señor, no fue algo, fue el Señor. Y estuvo así, de yo volcarme. Pero gracias al Señor, le doy muchas gracias que el Señor no quiso. Porque Él tiene control de todos, Él sabe quién le toca y quién no le toca. Para honra y gloria del Señor. Buenos días, hermanos. Yo he venido aquí unas 4 veces y me siento como en mi casa. Quiero pedirles a todos ustedes y pedirle y darle gracias a Dios por estar aquí otra vez. Y vengo de lejos, pero Dios está conmigo, gracias a Dios, y quiero darle las gracias a Dios por tener a todos mis hermanos, porque muchas personas de nosotros ya se nos fueron por ese virus que anda. Y ahorita yo todavía, gracias a Dios, los tengo. Y ojalá que un día ellos estén aquí con el Señor también. Y gracias por ustedes y por los pastores, que como le digo, aquí me siento como en mi casa. Muchas gracias a ustedes y les pido oraciones por algunos de mis hermanos que están enfermos por esa enfermedad tan mala. Le doy muchas gracias a Dios que todavía estamos todos juntos y un día ellos estén aquí con nosotros también. Amén. Gracias a todos ustedes. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Están gozosos, hermanos? La verdad que sí, es un gozo en el Señor, hermanos, estar los hermanos juntos en armonía, sobre todo teniendo un mismo sentir y pensar para glorificar al Señor, para agradar a aquel que nos llamó por esa gracia a estar en su presencia, mis hermanos. Yo me levanto en esta mañana agradecido con el Señor porque meditando en las cosas que pasaron el año pasado, que gracias a Dios empezamos este nuevo año, lo que ponía el Señor en mi corazón es decirle a todos los que están aquí estas palabras que están escritas en la palabra de Dios, que dice el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo,
Capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No sabemos lo que se presente en este año, hermanos, pero el Señor nos ha llamado para que seamos hijos suyos, seamos soldados en el ejército del Señor Jesucristo, y que pase lo que pase, mis hermanos, estemos siempre atentos a su voz, a su guianza, a que el Espíritu Santo sea el que nos siga guiando como hasta ahora nos ha guiado, pero que nos esforcemos en esa gracia, mis hermanos, a estar en la presencia de Dios. Hay muchas cosas que nosotros durante el año pasado pedimos al Señor. Nos reunimos en martes, nos reunimos en días de oración de varones, y el Señor contestó muchas de las peticiones, de las súplicas que se hicieron. Entonces, dice el Salmo 69, 13: pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escucha. Y eso es lo que nosotros venimos a pedir cuando nos reunimos a orar, a interceder, a suplicar a Dios que Dios siga guiando a este pueblo, a esta iglesia, mis hermanos. Que Dios nos siga levantando con poder de su Espíritu Santo para poder declarar a las personas que no le conocen lo que Él ha hecho por nosotros y que tiene poder para hacer con ellos. Esto, hermanos, es precisamente para que todos y cada uno de nosotros que hemos sido llamados a este ejército del Señor Jesús, que hemos sido llamados a ser hijos suyos, sigamos caminando en su camino, esforzándonos, hermanos, para poder estar en esa gracia, para poder disfrutar del amor de Dios, de la misericordia de Dios, y para estar en su buena y perfecta voluntad. Que la paz de Cristo, mis hermanos, esté en sus corazones. Dios les bendiga. Amén, mis hermanos, pues vamos a comenzar con las alabanzas de adoración. Yo les invito a que se pongan de pie. Y pues sí, ciertamente, como decían nuestros hermanos en los testimonios, han sido 4 meses. El año que acaba de terminar fue difícil, fue complicado para unos más que para otros, y como lo acaba de decir también nuestro hermano, pues no sabemos qué es lo que pueda venir este año, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que su pueblo, sus hijos siempre van a estar en diferentes circunstancias, tribulaciones. Eso lo podemos encontrar en Santiago capítulo 1. Y Santiago le anima a los hermanos, dice: gozaos en las diversas pruebas y en las diversas aflicciones, porque eso produce paciencia. Y yo les voy a compartir algo, mis hermanos, que he aprendido de Dios, o me ha hecho entender, mejor dicho, me ha hecho entender en estos últimos días, semanas o meses. Miren, mis hermanos, cuando estamos bien en las diferentes áreas de nuestra vida, pues es fácil decir amén, aleluya, gloria a Dios, quien vive Cristo, amén, ¿no? Cuando todas las áreas de nuestra vida están en equilibrio. Pero cuando falta algo en una de nuestras áreas, tal vez haya escasez económica o dolencia física o algo así, pues ahí es difícil, ahí es complicado alabar a Dios. Incluso dice una alabanza, dice: alaba en la prueba. Pero uno a veces dice: ¿cómo voy a alabar y gozarme si lo que tengo ganas es ganas de llorar, de quejarme? Pero la palabra de Dios dice: alaba a Dios. Y cuando hagamos eso, mis hermanos, cuando alabemos, cuando adoremos a Dios en la prueba, en la adversidad, así como cuando no nos faltaba nada, ahí va a suceder algo precioso, poderoso, maravilloso. Esta alabanza dice: renuévame
Pero cuando alabamos en la adversidad no solamente somos renovados, sino que somos fortalecidos, revestidos con poder en el Señor, mis hermanos. Ahí es cuando nuestra relación con Dios madura, crece, porque aprendemos a alabar y adorar a Dios en las adversidades. Y puede ser que este año sea igual de difícil o complicado, pero yo les comparto, alabemos, porque cuando alabemos en la adversidad, vamos a ser fortalecidos, vamos a madurar más en el Señor. Así que, mis hermanos, adoremos al Señor. Digamos, Señor, renuévame. Así dice esta alabanza, renuévame, revísteme, fortaléceme en tu poder. Amén. Gloria a Dios.
¿qué sería de nosotros si no nos hubieses alcanzado, si no nos hubieras mostrado tu conocimiento, tu luz admirable, revelado tu nombre, Padre, a nosotros? Padre, ten misericordia de nosotros. Gracias por todas las bendiciones, Padre, las cuales son muchas y no podemos enumerar. Esas bendiciones espirituales, Padre, no terrenales, sino espirituales, que tú das a todos aquellos, Padre, que te conocen en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué sería de ti si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Río vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere de suelo. Sería como un ciervo que brama por algún desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? El río vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere de suelo. Sería como un ciervo que brama por algún desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor,
todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación. Dios sea enaltecido. Aunque afligido y yo necesitado, Jehová pensará en mí y en nosotros, mis hermanos. Mi ayuda y libertador eres tú, Dios mío. No te tardes, Padre, en socorrernos. Alabado sea tu santo y bendito nombre. Tú eres grande y poderoso, Padre, en ti confiamos. Gracias, Dios, por tu salvación, por tu amor, por todas tus bendiciones, Padre, que tú das día con día a todos aquellos que te buscan en el Espíritu, ¿verdad? Gracias, Señor, que tú derramas una bendición poderosa el día de hoy, Señor, una administración, sanidad física y espiritual, Padre, a todos los que estamos aquí, que tú escuches nuestros ruegos y nuestras súplicas en el nombre de Jesús. Amén. Las estrellas
esposa, quiero saber si el día de hoy alguien nos visita por primera o segunda vez. Si es así, que levante su mano para poderle dar la bienvenida como se merece. Si hay alguien que nos visite, amén, gloria a Dios, el Señor tiene un propósito grande y poderoso para poder. Y pues gracias al Señor, mis hermanos, que nos da estos tiempos, ¿verdad? De descanso, de refrigerio. Mañana dice la palabra, solo por eso, porque el Señor es bueno, hermanos. Es que estamos presentes nuevamente en este día, que es el día del Señor, amén. Y estamos contentos y agradecidos. Yo le invito, hermano, que nos pongamos de pie, por favor. Vamos a orar al Señor para que Él siga bendiciándonos como ha sido hasta el día de hoy, todos estos días pasados, hermanos. Y yo le quiero comentar, hermano, que si nos unimos en oración por esta hermana María y la hermana Jacqueline, por ahí está presente pues la enfermedad física, hermano, para que oremos por ellas, hermana María y hermana Jacqueline, y por todos nuestros hermanos que por ahí están padeciendo de cualquier situación física, para que el Señor nos siga dando una bendición grande, hermanos amados, y que el Señor haga una obra de salud, de sanidad en cada uno de nuestros hermanos. Vamos a orar. Señor bendito, agradecemos, Señor amado, tu bendición, Señor, en este día nuevamente que nos la has dado, Padre Santo. Nos ponemos en tus manos santas, te rogamos que nos perdones, Señor, que nos des esa bendición, Señor, de considerar nuestras vidas delante de tu presencia santísima, en un perdón grande y amplio que nos proporciones, Señor Jesús. Quita de nosotros, Señor, la iniquidad, el pecado, Señor, todo aquello, Señor, que no es conveniente en tu iglesia, en tu pueblo, Señor, nosotros, los que estamos aquí presentes, Padre eterno. Mira, Señor, que tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros hasta este día, Padre bendito, porque nos has prestado la vida, Señor amado, y has tenido a bien, Señor, darnos la bendición, que podamos llegar con bien, Señor, a esta casa de oración, Señor, donde invocamos tu nombre, Señor, donde glorificamos y te exaltamos, Señor Jesús, porque eres digno de toda alabanza, Padre Santísimo. Aquí está tu pueblo, Señor. Henos delante de tu santa presencia, mi Señor Jesucristo, reconociendo que tú eres el Todopoderoso, que eres el gran yo soy, que eres el Señor de nuestras vidas y a cual hemos venido el día de hoy a exaltarte, mi Señor Jesucristo, y a decirte, Señor, que eres bueno con tu pueblo, Señor amado. Mira, mi Dios bendito, que en esta mañana, Señor, nosotros te rogamos por nuestra hermana María, por nuestra hermana Jacqueline, Señor, que tú les des una bendición, Señor, grande, en esa sanidad de esas piernas, esas molestias, esas rodillas, Señor. Que tú quites, Señor, toda esa incomodidad, Padre eterno, y que si tú quieres, Señor, derrames de tu bendición y de tu poder, Señor, en cada una de ellas, mi Dios bendito, Señor. Yo te ruego, Padre, sabiendo que tú estás entre nosotros, Señor Jesucristo, que bendigas a cada uno de mis hermanos que en este momento, Señor, puedan estar, Señor, con esa sentir en sus cuerpos, Señor, de la enfermedad, de la dolencia. Sana a tu iglesia, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que tú fortalezcas, Señor, esa espalda, Señor. Que tú fortalezcas, Señor, esas piernas que se duelen, esas rodillas, Señor. Esos dolores de cabeza, Padre, esos riñones, Señor. Tú les des, Señor, la sanidad que tanto necesitamos en nuestros cuerpos, Señor, que se enferman, Padre bendito, Señor. Hoy, Señor, reconocemos tu grandeza y tu poder sobre de la vida de la iglesia que es tuya, que está aquí reunida, Padre Santo. Y mis hermanos, Señor, que no han podido venir, donde quiera que estén, Señor,
Dales una bendición, Señor, allá donde anden nuestros hermanos que no están con nosotros, Padre Santo. Yo te ruego, Señor, que tú sigas bendiciendo a tu iglesia como ha sido hasta el día de hoy. Y aún más que tu precioso Espíritu Santo se manifieste, Señor, en cada uno de nosotros, Padre, para que tu Espíritu Santo nos guíe, como dice tu palabra, a la verdad. Sea nuestro ayudador en la debilidad, Padre, que hay mucha en nosotros, Señor, pero ahí estás tú, Señor, fortaleciendo nuestras vidas, nuestro espíritu, y fortalece a tu pueblo, Señor, a tu iglesia comprada a precio de sangre, mi Señor Jesús. Toma el control, Señor, de nuestras vidas, y que tu palabra que tú nos vas a dar el día de hoy, Señor, tú nos las des, Señor, con un sazón, Señor, con una manera, Señor, que tú permitas que tu siervo exprese tu santa palabra a tu pueblo, Señor, y todos pongamos diligencia en lo que vayamos a escuchar el día de hoy, Señor. Pongamos atención debida, Señor, porque es tu palabra que representa vida eterna, Señor, para todo hombre y toda mujer aquí reunidos, Señor. Gracias te damos, Padre, en este que es tu día. Gracias por permitirnos reunirnos, Señor, y en tu nombre, Señor, estamos presentes. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén y aleluya. Gloria a Dios, hermano. Siéntese, hermano, por favor. Pues qué bendición tan más grande, mis hermanos amados, que tenemos cada uno, pues de los que estamos aquí reunidos en este lugar, en esta casa de oración, que el Señor nos ha dado esa bendición tan grande de poder prestarnos la vida, hermanos, hasta este día que es el día del Señor. Como dice ahí la palabra, que si mi pueblo tomara este día como una delicia, grandes cosas sucederán en nosotros personalmente hablando, hermano, y en la iglesia hablando como un cuerpo representado de Cristo, Cristo siendo la cabeza. Y nosotros nos gozamos, hermanos. Cuán bueno y cuán agradable, dice la palabra, es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y al final de ese capítulo, hermano, dice, porque ahí envía el Señor bendición. Y el Señor envía bendición, hermano, en nosotros. Y estamos contentos, agradecidos por todo lo que el Señor nos ha dado hasta el día de hoy. Y yo meditaba, hermano, en el corito que entonó nuestra hermana, donde decía que después de la batalla, el Señor nos coronará. Después de la batalla, Dios nos coronará en aquella santa Sión, dice el corito, hermanos amados. Entonces, en ese ánimo, hermano, de que nosotros estamos ya aquí presentes por la misericordia del Señor, en este primer culto a Dios de este año 2022, en el cual pues el Señor nos ha dado la bendición de que podamos ya entrar nuevamente en un año que está comenzando en este primer domingo, día 2 de enero 2022, hermanos amados, en el cual el año pasado pues ya terminó y muchas cosas se vieron, muchas cosas vivimos, pero hasta aquí, Ebenecer, hasta hoy, el Señor nos está ayudando, hermano. Y así seguirá, hermano, el Señor ayudándonos, porque el Señor es poderoso, el Señor es grande, el Señor es, hermano, infinito, y su misericordia es nueva cada mañana, hermanos amados. Y nosotros venimos con ese ánimo de decir, Señor, eres grande, Señor Jesucristo. Nos has dado una bendición, Señor, que a veces no merecemos, Señor, pero porque tú eres amor, Señor. Mira, aquí está tu iglesia reunida. Y yo sé que por ahí faltan algunos de nuestros hermanos que tal vez posiblemente todavía estén por ahí fuera, estén con sus familias, estén de vacaciones, pero ya prontamente, si el Señor tiene a bien, aquí estaremos, ya aquí estarán nuestros hermanos con nosotros en los siguientes servicios que vienen ya en esta semana, hermanos amados. Entonces, hermanos amados, pues miren, yo pensaba ahorita en estos días que van iniciando, ya llevamos 2 días de este año. Y normalmente, hermano, usted lo sabe, cuando se inicia el año, la gente tiene, por buena costumbre, vamos a decirlo así,
tener por ahí esos buenos deseos, ¿verdad? De un inicio de un año, de pensar, ahora sí que inicia este año, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a hacer aquello, ahora sí voy a emprender esto que había dejado pendiente. Y muchas y otras cosas, hermano, que la gente normalmente va iniciando en unos buenos deseos que tiene para sí mismo personalmente hablando. Pero dentro de esos buenos deseos, hermano, anhelo, como lo podamos llamar, propósitos que tiene la gente a un inicio de año, como lo estamos comenzando en este que está, valga la redundancia, iniciando, pasan los días, hermano, y pasan las semanas, y aquellas situaciones que la gente se empieza a plantear como buenas intenciones, pues se van quedando ahí en el camino, ¿verdad? Porque a todos nos ha sucedido. ¿Quién no dice, ahora sí que inicia este año, ahora sí voy a hacer más ejercicio? Ahora sí ya voy a comenzar con esta buena intención en mi cuerpo y voy a iniciar una dieta. Entonces, cosas que son buenas, hermanos, son buenas para nosotros, pero que pasan los días y se van quedando en el olvido. Va entrando la flojera, va entrando la pereza, va entrando todo aquello que nos va siendo estorbo para no cumplir con lo que se dijo al principio de año. Eso es en lo secular, hermano, las cosas secundarias. Pero cuando ya vamos, hermano, a las cosas del Señor, a la situación espiritual, nosotros como iglesia y como creyentes en Cristo y seguidores de Jesús, de igual manera, hermano, muchos de nosotros podemos plantearnos buenas intenciones ahora que va iniciando este año. Decimos, bueno, va iniciando el año, gracias a Dios, lo comenzamos. Ahora sí voy a ponerme a leer la palabra con más diligencia. Ahora sí voy a ser un hombre, una mujer de oración. Y a las 3 de la mañana, 4, 2 de la mañana, me voy a levantar todo este año para orarle al Señor. Ahora sí me voy a convertir en un verdadero adorador que no me va a dar vergüenza nada. Y voy a levantar mis manos y voy a alabar al Señor. Muchas circunstancias, hermano, que el creyente, el cristiano, podemos estar nosotros poniendo como buenas intenciones en nuestra vida espiritual ahora que va iniciando el año. Pero resulta ser, hermano, que de igual manera como en lo secundario, también nos sucede lo mismo. Pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, y aquellas buenas intenciones que tuvimos al principio de año, hermano, sucede que se quedaron también en el olvido. Ya terminó el 2021. Y usted se conoce, yo me conozco, cuál fue mi intención en el año pasado desde que inició el mismo. Y cómo lo terminamos, hermanos, si realmente en nuestra vida, espiritualmente hablando, hermanos, hubo una línea ascendente en el Señor y terminamos, hermano, en un crecimiento espiritual. Usted sabe si así fue. Yo sé si realmente aconteció en mi vida, que el año pasado yo tuve un crecimiento espiritual en una línea hacia arriba, hermano. O resulta ser que el año que terminó, hermano, fue lo mismo que cuando inició en el mes de enero. Que en lugar de ir hacia arriba, hermanos, en línea ascendente espiritualmente hablando las cosas del Señor como así Él quiere, resulta ser, hermano, que hacia abajo, o fue una línea en ese sentido, hermano, porque no hubo crecimiento, porque tal vez no hubo más allá de lo que yo me propuse el año pasado, y que no hubo como tal, hermano, aquello que se esperaba desde un inicio. Hoy vamos iniciando el primer culto de este año, que por la misericordia del Señor, aquí estamos nosotros, hermanos amados. Y por decir un año, hermano, porque nosotros vivimos al día,
al día y el Señor tiene misericordia, que cada mañana nos despertamos y el Señor tiene esa intención de decir: hoy voy a dejar que mi iglesia el día de hoy nuevamente despierte para aún considerar y un ponerse a cuentas conmigo. Entonces nosotros ahora que vamos a iniciando, hermanos amados, posiblemente usted ya se planteó todas aquellas buenas intenciones en su corazón y son buenas. Es bueno que yo diga: el Señor me permitió la vida el día de hoy. Hoy voy a iniciar con ser ese verdadero cristiano, esa verdadera cristiana, ese verdadero adorador, ese verdadero hombre y mujer íntegros, a los cuales el Señor dio su vida en la cruz del Calvario, que manifiesten con hechos que realmente he entendido en quién he creído y quién es mi Salvador. De esa manera, hermanos, nosotros el día de hoy vamos a entrar a la palabra en este primer culto de este año 2022. Y quiero que vayamos a la Escritura, hermano, para que el Señor nos hable a través de la misma. Y en ese considerar, hermano, que el Señor nos está prestando la vida hasta el día de hoy, vayamos, hermano, y demos pasos en el Evangelio del Señor y sigamos caminando, hermano, la carrera que tenemos por delante. Como les decía yo en el corito que entonaba nuestra hermana, después de la batalla Dios nos coronará. Y recuerda, estamos en una batalla, hermano. Estamos en una guerra espiritual contra las huestes de maldad. La guerra no es contra usted, ni usted contra mí, ni yo con el que está allá afuera. No es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Estamos en esa batalla, hermano, y estamos al día de hoy en ella. Dice la palabra ahí en el libro de Lucas, capítulo 6, hermanos. Lucas, capítulo 6, en el versículo 46, hermanos. Vamos a leer la palabra y pongamos atención a lo que el Señor nos va a decir el día de hoy a cada uno de nosotros, hermanos amados. Lucas 6, 46. Hablando nuestro Señor Jesús, hace una pregunta muy importante, hermano, a aquellos que estaban en aquel tiempo escuchándolo. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Fíjese, vamos a detenernos hasta ahí, hermano, en esta pregunta tan importante. ¿Por qué me llamáis Señor? Y nuevamente dice: Señor, ¿y no hacéis lo que yo digo? Esa pregunta, hermano amado, en este capítulo 6 de Lucas, el Señor Jesús se las estaba mencionando a aquellas personas de aquel tiempo. La iglesia, no era la iglesia todavía, aquellos discípulos del primer siglo. Dice la palabra ahí en los contextos anteriores que el Señor Jesús se detuvo en ese tiempo en un lugar llano, dice la Escritura, en un lugar llano, hermano. Es decir, un lugar que estaba limpio en el campo, en ese lugar llano, y se detuvo el Señor Jesús ahí. Y dice la palabra que había multitudes que estaban queriendo escuchar al Señor Jesús. ¿Qué era lo que iba a hablar en ese momento? Venían de Jerusalén, venían de Judea, y había enfermos entre ellos, y había gente que necesitaba escuchar palabra, y que mucha gente quería oír a Jesús, y que mucha gente quería tocar a Jesús, porque dice la palabra que de él salía poder. Entonces estaba la gente, hermano, agolpada en ese lugar llano donde se detuvo a Jesús, y quería oírlo. Y el Señor Jesús les empieza a manifestar palabra, como dicen los textos anteriores, donde les dice: no juzguéis. Y les da una explicación. Y también les dice: por sus frutos seréis conocidos. Y les da explicación. Y después de esas explicaciones y muchas otras cosas más, el Señor Jesús toca esta parte a todos aquellos que estaban escuchando, que dice la palabra que eran multitud. Les dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El Señor Jesucristo, hermano amado, tenía muchos discípulos. Había 12. Y en los contextos dice: después de haber escogido a los 12, empezó a hablar. Esto recién aconteció
tiempo después, poco de que Jesús había escogido a esos 12 discípulos, había más que seguían a Jesús. Pero tomó Jesús a 12, los cuales preparó, a los cuales les dio instrucción. Pero había muchos otros más que también eran considerados discípulos de Jesús, porque así lo dice la palabra. Y dentro de esos muchos discípulos, hermanos amados, había aquellos que tenían necesidad de Él, de sanidad, que les hablara la palabra. Pero que Jesús sabía y conocía el corazón de cada uno de ellos. Los 12 tenían comunión íntima con Jesús. Dormían con Él, comían con Él e iban a muchos lugares con Él. Había otros que también estaban con ellos, pero no dormían con Él, no tenían tanta comunión, solamente escuchaban. Y Jesús los conocía en su corazón, porque así dice la palabra, que Él conocía los pensamientos de todos ellos. Y sabía Jesús que muchos de ellos que lo seguían iban por un interés personal también, de recibir sanidad, de recibir milagro. Pero que había algo importante en la vida de la gran mayoría de ellos, que aunque estuvieran con Él en ese momento, y aunque iban a escuchar lo que Jesús hablaba, Jesús sabía que la gran mayoría de ellos le decían, Señor, Señor, y reconocían la autoridad de Jesús, sabiendo que era el Hijo del Dios vivo y sabiendo que era el mismo Dios, Jesucristo, pero que no hacían lo que Jesús les decía. Esa era la grande circunstancia, la grande problemática que Jesús estaba viendo en la gran mayoría de los que estaban siguiéndolo en ese momento, que eran, dice la palabra, multitud. No eran pocos, eran muchos los que estaban en ese lugar, un lugar llano, y que querían tocar a Jesús porque sabían que de Él salía poder para poder ser sanos de sus enfermedades. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que digo? Jesús, de esta manera, hermanos amados, les estaba manifestando esa forma de decirles: lo que ustedes están diciendo no concuerda con lo que están haciendo o dejando de hacer. Reconocen que yo soy el Señor, porque me llaman Señor, Señor. Pero cuando yo les digo hagan esto y esto y esto, no lo hacen. ¿Por qué entonces me llaman Señor si no me obedecen? Esta pregunta, hermanos amados, fue hecha hace aproximadamente 2000 años, imagínense. Y fue hecha a toda aquella gente del primer siglo. Y el Señor Jesús sigue haciendo esta pregunta, hermanos amados, a los que estamos hoy viviendo el siglo XXI, 20 siglos después, hermano. Jesús sigue diciendo lo mismo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Jesús sigue preguntando lo mismo, hermano, al día de hoy. Y Jesús sigue preguntando esto mismo a su propia iglesia, a los que estamos aquí sentados en este lugar. El Señor Jesús sigue manifestando al día de hoy su palabra escrita, hermano, porque la palabra es ayer, hoy y por toda la eternidad, iglesia amada. El Señor quiere, hermanos amados, que con su palabra escrita al día de hoy que nos está tocando en esta pregunta tan importante y tan valiosa, hermano, que cada uno de nosotros tenemos que considerar de parte de quién viene la pregunta. Es del mismo Señor Jesucristo. Podemos decir nosotros, bueno, fue aquellas gentes que estaban en aquel tiempo y que estaban con Él viviendo. La palabra es viva, iglesia, porque el Señor Jesús es la palabra. El Señor es el verbo que estaba con el Padre desde los tiempos antiguos y siempre ha estado. Y esta palabra, este verbo, se hizo carne y habitó con nosotros, que es Jesús mismo.
Y Jesús mismo está hablando a través de su palabra a usted y a mí primeramente. Y me está haciendo la pregunta: ¿por qué me dices Señor, Señor? ¿Por qué me dices Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. Porque sabes que soy el Todopoderoso. Mira, hermano, nosotros reconocemos la grandeza de Cristo. Nosotros reconocemos que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Lo sabemos, lo entendemos y lo comprendemos que así es. Pero, hermano, lo que sigue, será verdad que nosotros estamos involucrados en lo que sigue y que hacemos lo que el Señor dice, o lo estamos dejando de hacer, hermanos amados. Debe de entrar en nosotros, hermanos, una verdadera postura delante del Señor, que el Señor nos confronte con su palabra, iglesia, en este día que estamos iniciando, hermanos amados. Y por decirlo así, hermano, un año. Pero nosotros debemos decir: Señor, un día más, Señor Jesús, que nos das. El día de mañana tú sabrás si vivimos o no, Señor. Pero hoy estamos aquí presentes en esta casa de oración, Señor, donde se alaba y se glorifica tu nombre. Y en esta casa de oración donde estamos, Señor, los comprados a precio de sangre, y que tú hoy, Señor, nos mandas, nos envías una pregunta retórica, hermano amado, una pregunta retórica que nos confronta a usted y a mí, en la cual el Señor nos dice: me llamas Señor, Señor, y yo quiero que tú hagas lo que yo digo. Si realmente has entendido que yo soy el Señor, dice nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, hermano, que nosotros nos examinemos y nos probemos a nosotros mismos si realmente estamos en la fe o no lo estamos. Ay, Señor, tú dices que me examine. Sí, dice el Señor. Tú dices que nos probemos cada uno de nosotros. Sí, dice el Señor. Pruébense cada uno de nosotros a vosotros mismos, si realmente, hermano, estamos en la fe, si realmente nosotros, los que hemos alabado el nombre del Señor en esta mañana y le hemos dicho: Señor, tú eres el Todopoderoso. Si aquellos que hemos invocado el nombre del Señor, dice que todo aquel que invoca en el nombre del Señor, dice: apártese de iniquidad. Realmente nosotros que hemos invocado el nombre del Señor y decimos: Señor, Señor, estemos haciendo la voluntad del Padre o no la estemos haciendo, hermano. En eso está el escudriño y el examinio de cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo, le dice a su siervo: procura presentarte delante de Dios aprobado. Señor, ay Señor, no vaya a estar reprobado yo el día de hoy, Señor, porque no me he examinado, Señor. No he entendido que el decir tu nombre, Señor, Señor, no es cualquier cosa. Hermanos amados, allá afuera, la gente que no conoce de Cristo puede decir eso también: Señor, Señor. Y la gente que no conoce de Cristo puede decir: sí, Él es el Todopoderoso. Yo sé que Él hizo el cielo y la tierra, hermano, pero ¿qué mérito hay ahí cuando no hay obediencia? ¿Qué mérito puede tener o qué mérito puedo tener yo? Hermanos amados, que le estoy hablando a usted delante del Señor. ¿Qué mérito hay en mí si yo digo: Señor, Señor, tú eres el Todopoderoso, Padre? Y yo puedo estar aquí levantando las manos, hermano, y el Señor me puede decir a mí primeramente: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Y cuando no hay, hermano, el hacer lo que el Señor dice, entonces, hermano, sí hay consecuencias catastróficas para mi vida espiritual, hermanos amados. Y es lo que el Señor nos quiere llevar a una advertencia como iglesia. Que todos nosotros que decimos: Señor, Señor, que el Señor vea a esta iglesia en Querétaro Norte, que alabamos al Señor, que invocamos su nombre, pero que también estamos sujetos a la obediencia del que nos ha y que nos creó y nos está dando nuestra bendición de tener la vida el día de hoy, hermanos míos.
Eso es lo importante, hermanos amados. Nosotros somos cristianos, gracias a Dios. Dice el libro de Hechos que por primera vez en la ciudad de Antioquía se les llamó a los discípulos cristianos. Escuche, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en la ciudad de Antioquía. No se llamaban cristianos, después fue llamado así, a los discípulos. Entonces usted y yo somos cristianos, ¿sabe por qué? Porque somos discípulos de Jesús. ¿Y qué es un discípulo? Es todo aquel que es enseñado por su maestro, y nuestro maestro es Cristo Jesús. Como discípulos debemos estar atentos a lo que escrito está y lo que el Espíritu Santo nos vaya revelando. Entonces usted y yo somos discípulos y somos hechos llamados cristianos porque somos seguidores de Jesús. Por lo tanto, aquel que llama al Todopoderoso Señor tiene que ir sujeto a una obediencia a su Señor, porque Él, hermanos amados, Jesús es nuestro amo y nosotros somos sus esclavos. Tal vez estas palabras no digo, como que no se usan mucho, ¿verdad? Un esclavo, pues el Señor ya nos libertó. Sí, pero ahora somos de Él. Nos libertó de la esclavitud del pecado, de Satanás, y Él nos compró a precio de sangre. Me tomó a mí y a usted, hermano, de lo sucio, vil y menospreciado, y ahora Él me compró y yo soy su siervo. Y yo tengo que ir a lo que Jesús dice, que escrito está, a una obediencia. Esa es la vida del discípulo, esa es la vida del cristiano. Ya no vivo yo, dice el apóstol, ahora vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual se entregó por amor a mí. Ay, Señor, ya estoy entendiendo las cosas. Entonces, Señor, ¿por qué estoy yo en la iglesia? Porque eres un discípulo. ¿Por qué estoy en la iglesia? Porque el Señor te compró para que ya no vivas para ti, sino que ahora vivas para aquel que te compró, aquel que anuló el acta de los decretos en la cruz del Calvario y que triunfó sobre toda potestad maligna. Y ese se llama Jesús, el Hijo del Altísimo. Señor, entonces ahora soy nueva criatura. Dice el Señor, sí, eres nueva criatura. Ahora me dices Señor, Señor, y tienes que obedecer, tienes que hacer lo que yo digo, dice el Señor. Y mire, hermano amado, hay pasos para lograr los objetivos que el Señor tiene para usted y para mí como cristiano, como discípulo, como creyente. Y dice ahí, hermano, en el 6:46, que lo volvemos a leer, pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y dice el 47, fíjese, hermano: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Vamos a detenernos ahí, hermano amado. Si usted notó, hermano, en este versículo 47, el Señor Jesús pone un orden, hermano amado, por medio de tres maneras o tres formas, tres pasos, vamos a decirlo así, en lo cual nosotros tenemos que involucrarnos sin excepción, hermano. Si realmente queremos seguir al Señor Jesús y queremos heredar la vida eterna, tenemos que hacerlo todos los que hemos y creemos en nuestro Señor Jesucristo. 47, todo aquel que viene a mí. Primer paso, primer punto, todo aquel que viene a mí. Hace 8 días, hace una semana, vimos aquí hermanos que bajaron a las aguas y fueron hechos nueva criatura. Es una semejanza de Cristo, el bautizo, de un morir al mundo
Morir al pecado simbólicamente manifestando a la iglesia en un querer vivir diferente ahora. Dice la palabra, todo aquel que viene a mí. Yo fui a Cristo y usted también fue a Cristo, hermano amado. Todo aquel que viene a mí, hemos dado nosotros los que estamos en este lugar ese primer paso, hermanos amados. Ya buscamos a Jesús porque nos fue revelada la palabra y el Espíritu Santo nos redarguyó de pecado para que nosotros entendiéramos nuestra postura de maldad delante del Señor y entendiéramos que necesitamos un Salvador. De esa manera fuimos a Cristo. Todo aquel que viene a mí. Fíjese, hermano, vamos a seguir leyendo la palabra. Paso número 1, ya lo dimos nosotros. Ahora dice, y oye mis palabras. Siguiente paso. Ya fuimos a Cristo. Segundo, y oye mis palabras. Entonces nosotros podemos decir, entonces yo ya di el primer paso. Fui a Jesús, reconociendo que es mi Señor y mi Salvador. Ahora vengo a la iglesia y escucho la palabra del Señor. Hasta ahí vamos bien, hermanos. Todos estamos en este lugar porque amamos a Jesús, amén. Y porque nos interesa escuchar la palabra del Señor. Ay, Señor, entonces, pues ahí vamos, Señor. Vamos bien. Aquí estamos reunidos en tu iglesia. Recuerden lo que acabamos de leer, hermano, que aquellos eran multitudes y querían oír a Jesús, querían recibir su sanidad, y eso está bueno. Yo también quiero que el Señor me sane. Querían oír la palabra. Aquí estamos. Queremos escuchar lo que el Señor nos quiere hablar. A través de su santa palabra nos revele a nosotros lo que escrito está, para ser bendecidos por medio de ella. Y nosotros, hermano, al dar esos dos pasos, ir a Jesús, oír la palabra, podemos salir de este lugar, hermano. Hoy, por ejemplo, si el Señor nos presta la vida, nos vamos a casa. Siguiente domingo venimos nuevamente a escuchar palabra, salimos, nos vamos a casa. Siguiente domingo venimos, oímos, salimos de casa. Y así, hermano, como sucedió el año pasado, 52, 53 semanas del año pasado, que estuvimos viniendo tal vez domingo tras domingo, buscando al Señor, oyendo su palabra. Pero, hermanos, pudiera ser que muchos de nosotros solamente estamos dando estos dos pasos, pensando y creyendo, pues es que esto es el cristianismo. Pues yo entendí que hay que ir a Jesús, ya entendí que hay que ir a la iglesia a escuchar su palabra, pero nos hemos acostumbrado, hermano, muchos de nosotros, no digo que todos, a solamente quedarnos en el paso número 1 y en el paso número 2. Pero cuando se trata de dar el tercer paso, hermano, ahí a lo mejor ya muchos no lo hemos dado y estamos viviendo, hermanos amados, acostumbrados a que así es nuestra vida cristiana. ¿Y sabe qué pasa? Hacemos nuestra propia voluntad allá afuera. No somos unos cristianos que vayamos en una línea ascendente año tras año. Porque a lo mejor el año pasado, en lugar de ir hacia arriba, fue así una línea, o fue hacia abajo, porque no he podido dar el tercer paso que el Señor está pidiendo y reclama para todo aquel que se llama cristiano, que como lo hemos comentado, es un discípulo que está siendo enseñado y preparado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese tercer paso, hermano, es el que confirma en verdad lo que hemos creído. Y dice la palabra: todo aquel que viene a mí, 1, y oye mis palabras.
aquí estamos todos. 2, y las hace. Ahí está el punto principal, hermano, de lo que a muchos nos puede estar faltando al día de hoy. Y las hace. ¿Cómo que las hace? Sí, la pone en práctica. Vienen a mí, me buscan al Señor Jesús, oyen mi palabra. Y lo que oyen, lo hacen, lo ponen en práctica allá afuera. Buscan al Señor Jesús, entienden la palabra, van a una obediencia. Entonces, hermano, esa es la manera en que ese tercer paso puede estarnos faltando a muchos de nosotros, hermanos amados. Porque el diablo es astuto. Y el diablo puede hacer creer a aquellos que nos podemos llamar cristianos o nos decimos cristianos, el diablo nos puede engañar enseñándonos o haciéndonos creer que el cristiano es aquel que viene a la iglesia, se sienta en la banca, oye el mensaje y se va a su casa y no hace la palabra. Eso nos puede estar siendo engañado. Nos puede estar engañando el diablo a muchos de nosotros, hermanos, y es lo que el Señor hoy nos quiere alertar por medio de su palabra, que nos estamos quedando solamente en 2 pasos, hermanos míos, y que nos cuesta mucho trabajo dar el tercer paso. Señor, yo hago tu palabra, Señor. He estado, Señor, todo el año pasado, mi Señor Jesucristo, haciendo solamente el 1 y el 2, Señor, pero el 3 no he podido, Señor, porque no había entendido, Señor, que tú manifiestas a través de tu palabra que hay que ir a una obediencia, Señor, que hay que ir a una sujeción. Padre, por eso el año pasado, Señor, aún seguía yo practicando el pecado. Por eso el año pasado, Señor, aún estaba haciendo las cosas inconvenientes que no eran correctas. Porque, Señor, me cuesta mucho trabajo dar este paso decisivo, como que lo quiero dar. Pero cuando volteo para acá digo, no, mejor esto, y no lo doy. Hermano, el cristianismo es de valientes. El cristianismo es de esforzados. El cristianismo es de aquellos hermanos y hermanas que tenemos que comprometernos con el Señor. ¿Sabe a qué? A doblar rodilla. A decir, Señor, ten misericordia, Señor. Mira, no he podido, Señor. El año ya se terminó, Señor, y no acabó como yo quería, Señor. Yo quería aprender más tu palabra. Yo quería guardar más textos en mi corazón, Señor, en mi mente. Pero no pude, Señor. Porque fuimos negligentes, hermanos amados. Yo lo digo primeramente por mí. Fuimos negligentes, dice la palabra, hermano, que pongamos diligencia en lo que hemos oído, no sea que deslicemos. La palabra es del Señor en esta mañana y nos pregunta a usted y a mí, a los que nos corresponda, ¿por qué me dices, Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Digo, Señor, perdóname, Señor. Ten misericordia, Señor, de mí primeramente. Y ten misericordia, Señor, de tu iglesia que estamos aquí reunidos, Señor. Ya pronto vienes tú, Padre Santo. ¿Y qué vamos a hacer, Señor, si tú vienes, Señor, y te llevas a tu iglesia? Y dentro de ellos, los que te llevaste, Señor, resulta que no estaba yo. Porque no pude dar ese paso decisivo, Señor, de morir al mundo, de morir a esta carne, Señor, e ir y hacer tu palabra, Señor, ponerla en práctica. Hermanos, para seguir al Señor, ¿sabe qué se necesita? Compromiso. Compromiso con el Señor. No conmigo, no con el hermano que se para aquí. No, con el Señor, hermanos amados. Yo pensaba y meditaba, Señor, ¿por qué en otras cosas sí ponemos, Señor, diligencia? ¿Por qué, Señor, a veces cuando hay algo que nos interesa, Señor, cuando nos invitan a esto, aquello, al otro, y nos dicen, ¿sabes qué? El domingo, el viernes, el sábado, va a haber esta situación. Te invito porque vamos a tener una fiesta, y va a haber comida, y va a haber esto. ¿A qué horas es? A las 5, llega temprano, porque si no, no alcanza. Ay, Señor, nos preparamos, hermano, y como va a haber algo que nos agrada, ahí estamos a las 5, o si se puede antes de las 5, hermanos amados.
¿Por qué en el trabajo, hermanos míos, obedecemos sin responder las órdenes del patrón? Y eso es correcto, es testimonio, que así tiene que ser, hermano. Pero no hay una manera de que el patrón diga, mueve esto para acá y haz esto. No le decimos, no, yo no lo voy a hacer, ¿y por qué? Hazlo tú. No hacemos eso, hermanos amados. ¿Sabe por qué? Porque hay un interés de por medio, hay un pago. Hay dinero que es para bien nuestro, de nuestro bolsillo. Pero cuando el Señor ordena su palabra, hermano, porque ahí sí nos cuesta trabajo obedecerla, porque ahí no vemos dinero tal vez, porque ahí, hermano, físicamente no vemos tal vez algún beneficio propio, pero no nos estamos dando cuenta, hermano, como dice su palabra, que estamos haciendo tesoros en el cielo. Y eso ahí no lo ponemos diligencia. Señor, ten misericordia de nosotros, Padre Santo. Que el Señor tenga piedad, hermano, y nos ayude a seguir adelante. Nos ayude a caminar realmente como Él dice y no como nosotros pensamos. Que el Señor vea la iglesia local aquí en este lugar, Querétaro Norte. Señor, Señor, tú eres nuestro Padre. Señor, tú nos estás bendiciendo. Señor, y que también el Señor vea, este pueblo me llama Señor, Señor, pero también me obedece. Me agrado de mi iglesia reunida en Querétaro Norte. Son un pueblo fiel, son un pueblo verdadero. Hermano, usted sabe cuántas cosas hemos pasado en estos meses, en estos años, los últimos 2 años. Muy difícil para la iglesia en este lugar, pero mira, aquí estamos. El Señor nos ha ayudado, el Señor nos está dando palabra hasta el día de hoy. Tenemos maestros, tenemos hermanos del orden, tenemos quien está trabajando, tenemos hermanos que nos están predicando, hay pastores, hay diáconos. El Señor está ayudando en la organización de la iglesia poco a poco. Tenemos fallos. Claro que tenemos fallos y errores porque no somos perfectos. El único perfecto es Cristo. ¿Y sabe quién prepara al hombre y a la mujer para que hagamos realmente lo que el Señor dice? El que prepara es Jesús. Cuando el hombre y la mujer doblan rodilla, el Señor se encarga y da su Espíritu Santo para que éste guíe y nos guíe a todos nosotros y hagamos las cosas cada vez mejores, hermanos amados. Y mire, el tiempo se fue muy rápido, hermano, me faltó mucho mensaje todavía. Pero quiero terminar, hermano, con los versículos siguientes. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, le indicaré a quién es semejante. 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Ahí está la manifestación, hermano amado. ¿A poco no hemos visto hermanos que están pasando por tribulaciones, pruebas, cosas fuertes, pero están fundados sobre la roca que es Cristo Jesús? Y viene el río con fuerza grande, vienen las aguas, hermano, pero esta casa espiritual, está hablando de eso, hermano, una casa espiritual que está fundada sobre la roca. Cuando hay, hermano, un escarbar de profundidad, vamos a escarbar más, porque estos cimientos tienen que llegar a la roca que es Cristo Jesús, y el hombre y la mujer escarban y escarban a través de una búsqueda de Cristo, hermano. Ponen los cimientos sobre la roca y llega, hermano, la prueba, la situación difícil. Y mire, la casa está firme, hermano, porque Cristo la está sosteniendo. Caso contrario, hermano, el 49, escuche. Mas el que oyó, hoy hemos escuchado, mas el que oyó y no hizo, ay Señor, ten piedad, y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Señor, el Señor quiere, hermano, una iglesia fuerte, sólida. Se estaba hablando hoy, aquí están los soldados. Aquí estamos los soldados de Cristo, hermano. Vamos a escarbar, hermano. Si nuestra casa hoy la hemos puesto sobre la tierra, hermano, vamos a escarbar, a buscar a Cristo,
aquellos que vamos a Jesús, aquellos que queremos oír la palabra de Jesús, también hagamos la palabra de Jesús. Amén, hermano. Vamos a seguir adelante, mis hermanos amados. Faltó mucho mensaje todavía, pero que el Señor nos bendiga. Tenemos la cena del Señor. Yo le animo en Cristo, hermano amado, que usted y yo tomemos la palabra que es del Señor. No es mi palabra, es del Señor. Yo solamente soy un instrumento que le digo: Señor, pues ten misericordia, Señor, ayúdame a dar tu palabra a tu pueblo, pero danos una palabra, Señor, con un ánimo que Señor, nos llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Vamos iniciando este año, hermano. El Señor nos ayudó con pruebas y tantas cosas el año pasado, y que este año el Señor nos siga bendiciendo, y así va a ser mientras nosotros, hermano, estemos, ¿sabe qué?, en la brecha. Ay, Señor, aquí estamos, Señor, en la orillita, Señor, pero aquí estamos, Padre, tu iglesia, este año con más esfuerzo, con más ánimo de buscar de Cristo, y ahora entendiendo la palabra y yendo al tercer paso, hacer y practicar la palabra del Señor, hermano, lograremos grandes objetivos como iglesia local en este lugar, porque aquí hay mucha alma que necesita gente que vaya y le predique la palabra. Y ya nos estamos preparando en eso, iglesia. Póngase a orar fuertemente, porque el Señor nos va a levantar, nos está levantando, y levantará más hombres y mujeres que el Señor necesita, que hemos estado dormidos. Que el Señor nos despierte con su palabra para hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese, hermano, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Amén, hermano. Que el Señor le bendiga, hermano. Dios les guarde. Mis hermanos, amén. Fue claro el mensaje, ¿verdad? Nos lo explicó en 3 pasos. Primer paso, recibir a Cristo, bautizarse y ser obediente a la palabra, y que no nos dejemos engañar, mis hermanos. Así que antes de pasar a las ofrendas y que mis hermanos de la alabanza se pongan en su lugar, fíjense que les voy a comentar algo, mis hermanos. A mí me llamó mucho la atención lo que decía nuestro hermano: no nos dejemos engañar por el enemigo. Y pues es mi obligación decirle a todos aquellos que no han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, pueden pasar al frente. ¿Y por qué digo esto? Puede ser que aquí entre nosotros haya jóvenes o adultos de cualquier edad que tienen tiempo viniendo a la iglesia, y que tienen algún familiar aquí, pastor, diácono, predicador, etcétera, pero no han recibido a Cristo. Esta es la invitación del primer año, que lo consideren, que si no han recibido a Cristo pueden pasar el día de hoy y recibir a Cristo y comenzar este año con Cristo en su corazón, porque el estar aquí, como lo decían los hermanos, levantar las manos y venirnos a sentar, eso no nos hace cristianos ni nos hace ser salvos. Primer paso para llegar al segundo y tercer paso, recibir a Cristo. Y por eso les voy a dar una cita. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces va a suceder algo: serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que yo le tengo que decir al Señor: Señor, yo te reconozco y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Quiero que entres a vivir a mi corazón, a mi vida. Así que jóvenes o hermanos que tienen tiempo viniendo a este lugar y no han hecho la oración o la confesión de fe, pues podemos decir que pues se han creído o están convencidos, pero no han empezado ese proceso de conversión. Y eso solamente va a suceder cuando recibamos a Cristo, porque va a venir el Espíritu Santo a morar en nosotros y va a comenzar ese proceso. Así que mis hermanos pueden pasar al frente o lo pueden considerar, principalmente todos aquellos jóvenes que tienen tiempo viniendo a este lugar y no han hecho la confesión de fe. Amén. Así que consideren mis hermanos, y pueden pasar al frente o al final de este servicio se pueden acercar con alguno de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más que quiera recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador? Amén.
Ignacio Diácono, que también nos va a llevar en la cena del Señor, que pase para que podamos orar por esta varona y el Señor nos saque adelante, nos saque en victoria. Y pues la palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos. Amén. Vamos a gozarnos, mis hermanos. Esta varona es valiente en pasar aquí al frente y reconocer que necesita a Cristo en su corazón. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Realmente sí es muy importante y es necesario, que dice la palabra de Dios, el que cree en el Señor Jesucristo, dice Él, yo he venido a buscar adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. También el Señor Jesús dijo, he venido no a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese arrepentimiento es necesario que sea expuesto, y en esta mañana damos gracias a Dios por estas dos personas que el Señor Jesucristo en su tiempo Él compró por la sangre preciosa que derramó, así como a cada uno de nosotros también está comprando con ese precio de sangre a estas dos varonas que en este día quieren recibir al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Así es, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar por ellas para que Dios, en su amor y en su misericordia, a partir de hoy, el Señor Jesucristo esté morando en sus corazones. Eterno Dios y buen Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, nos ponemos delante de tu presencia, Padre eterno, dándote gracias, bendito Dios, por la vida que tú nos has dado, Señor, porque tú nos has comprado con sangre que derramaste en la cruz del Calvario, y porque también, Señor, te ha placido, bendito Dios, que con tu Espíritu Santo te estás llamando a estas varonas, Señor, para que vengan a tener, Señor, esa relación personal contigo, bendito Dios. Te pedimos que ahora, Señor, que ellas han decidido el poder aceptarte a ti, Señor Jesucristo, como su único y suficiente Salvador. Tú, bendito Padre Celestial, les des, Señor, ahora la unción de tu Espíritu Santo, y que tu Espíritu Santo los selle, Señor, para que, bendito Dios, sean ahora hijas tuyas, bendito Padre. Señor, tú sabes y conoces, Señor, los corazones de aquellos que todavía no te han recibido, pero te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú sigas tocando, Señor, esos corazones, que nos has llamado con un llamamiento santo, bendito Dios, para que podamos hacer tu voluntad. Y en este primer paso de obediencia, Señor, te pedimos que derrames de tu bendición y bendigas a estas varonas, bendito Padre, en el nombre de Jesucristo, como tu único y suficiente Salvador. Te damos gracias por sus vidas, y ahora, Señor, van a confesar ellas, bendito Padre, esa confesión, Señor, que te reciben, Señor, como único y suficiente Salvador. A ti sea honra y gloria por siempre. Padre nuestro, en este momento, Señor, nos ponemos delante de tu presencia para darte gracias. Gracias porque moriste en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Te pedimos, bendito Padre Celestial, que nos aceptes como hijas tuyas. Que ahora, Señor, nosotros te aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Padre eterno, te pedimos en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, el perdón por todos los pecados, que nos limpies, que nos santifiques, Señor, con tu Espíritu Santo, y que ahora, bendito Dios, vivamos de acuerdo a tu voluntad.
También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, para no regresar atrás, sino seguir adelante, poniendo los ojos en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. A ti sea toda honra y gloria en el nombre de Jesús. Bendito Dios y buen Padre Celestial, que reciba tu Espíritu Santo y que tú, Señor, les des la guianza de ahora en adelante. Bendícela, Señor, guárdala, Señor, y que no se aparten de tu camino, bendito Dios, sino que ahora de aquí en adelante camina, Señor, contigo, haciendo tu buena y perfecta voluntad. Te damos gracias por sus vidas. La honra y la gloria sea para ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Pues vamos a orar por las ofrendas. Le voy a pedir a mi hermano Francisco que se nos lleve la oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por el trabajo que nos diste a lo largo del año que pasó, Señor. Bendito, gracias, Señor, porque nos sostuviste, Señor, aún, Señor, cuando todo el mundo, Señor, no tenía, Señor, y buscaba, Padre Santo, Señor. Tú tuviste misericordia también de nosotros, bendito, Señor. Te ruego que bendigas, Señor, y multipliques, Señor, los peces y los panes, Señor, bendito, en la casa de todos, cada uno de tus hijos, Señor, aquí en Querétaro Norte, bendito, Señor. Reconocemos, Padre Santo, que de ti viene, Señor, nuestra provisión, Señor. Y no te regresamos, no una parte, Señor, sino todo, bendito, Señor, porque tú, Señor, de ti somos, Señor, y de ti es todo lo que tenemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Thank you.
de recordar, hermanos, ese sacrificio del Cordero de Dios. Dice su palabra, hermanos, que es solamente, como lo dijo el Señor Jesucristo al apóstol Pablo, que es en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros hemos sido comprados, hemos sido lavados. El Señor nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, y cada uno de nosotros, hermanos, Dios nos ha sacado de lo más vil y menospreciado del mundo. Uno puede saber y conocer que en el mundo todos somos pecadores, y lo más vil y menospreciado del mundo, de allí nos sacó el Señor, te escogió a ti y nos llamó con un llamamiento santo para poder ser hechos hijos de Dios por la voluntad del Padre. Pero tuvo que haber un sacrificio que ningún hombre pudo hacerlo, solamente el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el que derramó su sangre para que tu pecado, mi pecado, fuéramos lavados de nuestro corazón y fuéramos limpiados con la sangre del Cordero. Así que, hermanos, teniendo lo que dice la palabra de Dios, lo que dijo el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Sí? Así que dice el versículo 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Es lo que estamos anunciando, de la muerte del Señor, hasta que Él venga, hasta que Él venga a recoger a su pueblo, a su iglesia, a este grupo de personas que nos reunimos aquí y que pedimos a Dios que todos los que estamos aquí verdaderamente seamos levantados con el Señor Jesucristo cuando venga Él en su gloria. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice el Señor aquí en su palabra y nos recomienda esto. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hermanos, tenemos esta oportunidad, hermanos, de parte de Dios, de ponernos a cuenta delante del Señor. Y no solamente delante del Señor, sino que si hemos ofendido a alguno, también nos pongamos a cuentas con el Señor, con el hermano, para que el Señor oiga nuestras súplicas, oiga nuestra oración y no sea estorbo para nuestra vida. Vamos a orar a Dios y a pedirle que nos siga dando en su misericordia el poder ser obedientes a Él, el poder ser agradables a Él. Y si le hemos ofendido, que Él tenga ese perdón amplio para nuestras vidas. Eterno Dios y buen Padre Celestial, en este momento, Señor, nos ponemos delante de tu presencia, Señor, sabiendo que primeramente no somos merecedores, Señor, de tu amor y de tu misericordia, pero a ti te ha placido, Señor, el poder llamarnos, bendito Dios, para poder ser hechos hijos tuyos, el poder llamarnos, Señor, y atendiendo a la voz de tu llamado, hemos venido delante de tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres Dios, que eres nuestro único y suficiente Salvador, Señor, que tú, solamente tú, Señor, con ese amor con que nos has amado, sigas, bendito Dios, derramando de tu bendición a nuestra vida y nos sigas guiando, Señor, con tu Espíritu Santo. Para el hombre natural las cosas son difíciles de hacer y de obedecer tu palabra, pero como tú nos has dado, Señor,
de tu Espíritu Santo, por ese Espíritu que tú nos has dado, Señor, es el que nos ayuda, nos fortalece, nos guía, nos enseña, Señor, cómo hacer tu voluntad. Te pedimos, bendito Dios, misericordia, para que, bendito Padre, en este año que comienza, Señor, hagamos tu buena voluntad. Obedezcamos a la voz de tu precepto y nos esforcemos, bendito Dios, para agradarte a ti, bendito Padre. Agradarte a ti, Señor Jesús, y darte a ti la honra y la gloria que tú mereces. Padre eterno, perdónanos. Perdónanos con ese perdón amplio, bendito Dios, y levántanos con poder y con tu Espíritu Santo, bendito Padre, a este pueblo, bendito Dios, que estamos aquí reunidos, Señor. Levántanos, Señor, con tu Espíritu Santo y con tu poder, para darte a ti, bendito Dios, la honra y la gloria que mereces, bendito Padre. También te pedimos, Señor, que tú sigas disponiendo de nuestra vida, Señor, y nos sigas dando bendición, primeramente con tu Espíritu, bendito Dios. Gracias te damos. Bendice la economía de mis hermanos, Señor. Bendice el empleo, el trabajo, bendito Dios, del cual, bendito Padre Celestial, proceden tus bendiciones. Y también bendice, Señor, esta iglesia con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. A ti sea toda honra y gloria por siempre. Amén. Dice el Señor en su palabra: y habiendo dado gracias al Señor Jesús cuando tomó el pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Sabiendo esto, hermanos, que esto no es el verdadero cuerpo de Jesucristo, sino que solamente es un símbolo, no hay una transubstanciación, que es cambio de sustancia, no deja de ser pan y harina, y no es el verdadero cuerpo de Jesucristo, porque solamente el Señor Jesucristo una sola vez hizo un solo sacrificio por los pecados, y de ahí está sentado a la diestra del Padre para interceder por ti y por mí. Así que en memoria de la muerte del Señor Jesucristo, tomemos este pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. La paz de Cristo, mis hermanos, esté en sus corazones, y en este día yo le doy gracias a Dios. Dios les bendiga. Amén, mis hermanos. Pues tomamos así un momento, ya nada más para dar los anuncios y despedirnos. Bien, pues como sabemos, los días martes de 6 a 8 hay servicio de oración para que vengamos y pongamos nuestras peticiones, nuestras súplicas delante del Señor, mis hermanos. Martes de 6 a 8. Jueves tenemos servicio como el día de hoy, alabanzas de júbilo, de adoración y mensaje de la palabra. Sábados a partir de las 4:30, de 4:30 a 6, jóvenes, así que jóvenes, los esperamos. Si no vinieron en el año que acaba de terminar, pues los esperamos para que vengan. También en jóvenes pues se dan temas bastante interesantes, así que anímense. También les respondemos todas sus preguntas, todas sus dudas o interrogantes que tengan acerca de la vida y en la palabra del Señor. Así que jóvenes, anímense de 4:30 a 6 de la tarde, y domingos, mis hermanos, como hoy, de 10 a 12, servicio de alabanza y de la palabra del Señor. Así que son todos los anuncios. Vamos a despedirnos entonces de enero, de varones.
El 14 de enero, reunión de varones, mis hermanos. Así que vamos a ponernos de pie nuevamente y despedirnos, y que el Señor siga teniendo el control de nuestras vidas. Gracias, Padre, nuevamente en este día, por este servicio que tú nos dices, este primer servicio del año. Gracias por las bendiciones que el día de hoy pudimos tomar la cena, Padre, recibimos palabra preciosa, poderosa, nos gozamos con las alabanzas. Señor, tú compraste 2 almas nuevas el día de hoy, Señor, así que nos vamos bendecidos, Señor. Tú tomaste el control de este servicio y nos sacaste a todos adelante. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das, las cuales no podríamos enumerar, pero solamente tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre Santo, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos.